Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por su presencia y por asistir a nuestra 11ª sesión de clases. Como les decía, estamos a 4 clases de terminar las previstas o planificadas de la asignatura y vamos a comenzar, por cierto, el tema 6, son 8 temas. Vamos a ver el 6 ahora y la otra semana, y las dos subsiguientes ya vemos el 7 y el 8, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, ya que tenemos parte del quórum, vamos a empezar con esta clase. Tal como les avisé por el foro, la idea es que esta sesión de clase la vamos a dividir en tres, en tres temas, en tres áreas, ¿no? La primera relativa a un repaso, refuerzo de los temas 3, 4 y 5. La segunda parte, la introducción al tema 6, que es la marketing relacional. Y la tercera sesión, entonces, para comentar como una opción para resolver el problema o el tema, la tarea 2 o la actividad 2 que ustedes ya recibieron el feedback según me ha reportado el profesor corrector Suárez. Entonces, sin más preámbulo, entonces vamos a dar iniciar esta sesión. Me supongo que lo tienen a la vista. Vamos a ponernos el chat por aquí. Ok. Déjame traerme esto por aquí también. Y bueno. Eh, bueno, ¿cuál es el plan? Bueno, según la programación semanal, que ustedes saben que siempre retomamos esto como guía, nuestra plan de ruta de trabajo. Hoy estamos en la semana 11, vamos a ver la sesión de refuerzo como primera actividad. Después vamos a ver una pequeña introducción, la parte uno de la gestión del cliente o el marketing relacional. Y después vamos a ver la resolución de la actividad 2. Este es el tema 11, la semana 11 que tenemos, y nos quedan las otras 4 semanas, entre ellas presentar examen, la última tarea, etcétera, para que la desarrolle. Entonces, la estructura es esta. Vamos al tema C, parte uno, la relación con el cliente, el marketing relacional y cómo resolvemos la actividad. Entonces, como hicimos en el repaso del tema 2 y el tema uno en días pasados, vamos en esta ocasión a repasar los temas 3, 4 y 5 que tienen bastante más contenido, y vamos a hacer un ejercicio de preguntas tipo test, como hicimos en aquella ocasión para ello, ¿no? Entonces, el tema 3 tenía que ver con dos aspectos importantes, que era el liderazgo y la dirección de TIC desde una perspectiva de gestión moderna basada en los ANS o los niveles de servicio o los indicadores de gestiones de calidad. Y por el otro lado, las métricas y las tecnologías de ticketing que nos permiten sustentar estos procesos. Entonces, ¿qué hicimos como primera aproximación en su momento? ¿Qué temas que estaba detrás de este proceso? Bueno, la gestión basada en servicios. Ofrecíamos servicios con niveles de calidad, y para ello tenía la empresa que saber qué nivel de madurez ella tiene con relación a las tecnologías. Entonces hay algunos métodos que nos ayudan a determinar los niveles de madurez de la empresa, ver qué retos empresariales e iniciativas por la innovación tiene la organización, qué recursos de gestión estamos apoyándonos, como las buenas prácticas, como vimos con el COVID, ITIL, etcétera. Ese tipo de metodologías recientes, de madurez, de todos estos procesos que nos permiten a un nivel de abstracción un poco más alto que solo el tecnológico o el técnico, poder llevarlo a la organización. Esta dirección y liderazgo tiene esta contraposición, tanto de la dirección como la clásica, que implica que el directivo, por ejemplo, gestiona, el líder innova. Y dimos estos contrastes para que ustedes vieran que jugamos de forma complementaria estos dos roles. Por ejemplo, el directivo dirige proyectos,
esta gestión de proyectos que han visto con nuestras asignaturas también, pero el líder empuja movimientos, empuja transformaciones, el líder pretende cambiar lo que está sucediendo. El directivo tiene como empleados colaboradores, en cambio el líder tiene seguidores, gente que confía en él y que confía en la capacidad de organizar a la gente, ¿no? El directivo establece reglas, el líder promueve las ideas, empuja, crea, motiva, etcétera, ¿no? Uno inspira más confianza y el otro, como dicen, se pregunta cómo y cuándo el directivo, en cambio el líder, el qué y el por qué. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y eso nos replantea retos y emprendimientos, ¿no? Analizamos y estudiamos la gestión, pero basada en los niveles de servicio, acuerdos de servicio o acuerdo de niveles de servicio, lo vimos en su momento, y era como un contrato que nos dice cuáles son las obligaciones entre dos partes, tanto los que ofrecen los servicios con esos niveles, que podemos ser nosotros mismos, o unidades internas a nuestra organización, pero que tenemos indicadores para saber si estamos dentro de las normas y reglas establecidas de ofrecer un servicio y corresponder con ese servicio. ¿Cuánto se cumple de ese servicio y cómo lo logramos? Estos niveles de servicio, como le digo, puede ser con empresas externas, el outsourcing, o con, o con servicios internos hechos por nosotros mismos en la organización. Y entonces, ¿qué servicio ofrecemos y cuál es el objeto que hemos acordado? ¿Cuáles son los términos asociados al servicio? ¿Cuáles son los niveles de criticidad de estar o no disponible ese servicio y qué incidencias tiene para la organización? ¿Cuáles son las penalizaciones o bonificaciones si salimos, si nos excedemos o si correspondemos adecuadamente al servicio, la forma de pago de estos servicios y la responsabilidad o garantías que nos ofrecemos las dos partes involucradas en este acuerdo de servicio, ¿de acuerdo? De acuerdo, valga la redundancia. En su momento vimos eh, que implantar unos niveles de servicio, un acuerdo de niveles de servicio, es un proceso, no es un producto a priori, que arranca con una fase de transición, se consolida un servicio regular donde las actividades ya se ponen más estándar y se puede jugar con los indicadores que ya tenemos de medida y después viene como la devolución. Entonces pasa por una etapa en esta flechita azul de una dinámica de unos plazos y después ya podemos recontratar los servicios, asimilarlos, incorporarlos nosotros si no los teníamos antes, etcétera, ¿no? Es decir, que son transiciones que pueden ser superadas y convertidas en procesos de transición a procesos de consolidación internos y ya no requieren los contratos externos, ¿no? Pero en cualquier caso, la gestión por servicio es deseable, ¿no? Entonces tenemos una fase de transición donde se inicia todo el proceso, tenemos una fase de servicio regular, el comité de gestión se encarga de cubrir y chequear si estamos en los estables de servicio y la fase de evolución, esta fase de merma de ese servicio, cuando se suplanta por otro, se deja, se asimila, es decir, que hay varias opciones para que continuemos o no con este servicio. Esta es una pregunta, valga que le dé este dato, clásica de examen. ¿Cuál es la fase, ¿Cuáles son las fases de, de un acuerdo de nivel de servicio? ¿Cuánto puede durar la fase? ¿Qué pasa en la fase de servicio regular? O preguntas de esta naturaleza o tipo test pueden salirle en el examen. Es una pregunta muy típica. Eh, ¿Y cómo gestionamos? ¿Cuál es el sistema de gestión basado en cuadros de mando integral? Lo vimos en su momento, los CMI o el Balance Scorecard, que es muy del área de gestión, de gerencia, y es más o menos un modelo de esta naturaleza. Tú le puedes hacer preguntas a la mesa de servicio, la mesa de atención, el helpdesk, etcétera, o lo puedes hacer con un servicio soportado por tecnología como el de ticketing que dijimos, ¿no? Entonces hay unos niveles de atención por una línea responsable y si ese te lo resuelve, ya tú no sigues al otro nivel. Ponía yo el ejemplo en otras clases anteriores de que reciente me ha tocado
anular un servicio que tenía contratado con uno de los gigantes del comercio electrónico, como es el caso de Amazon, y no encontraba cómo anular un contrato que según ellos yo tenía y yo no quería continuar con ese contrato de compras por internet. Entonces no me puse con el robot técnico, con el chatbot de ellos y no me respondían la pregunta. Hasta que por ahí ubiqué dónde, a quién que se le pide una llamada para hacer la consulta por teléfono. Y en efecto, hasta que no hice la llamada, no me explicaron bien cómo se hacía. Pero el servicio de atención a llamada era muy bueno. Lo que era difícil era llegarle hasta ahí para ver si uno se quedaba con el servicio o abandonaba de no insistir. Pero bueno, es para ilustrarle que los dos caminos más clásicos son niveles de servicio y de atención a nuestros clientes o por la base de conocimiento. Aquí se van guardando la experiencia, aquí se va registrando los casos, las experiencias de servicio que llevamos y por este lado podemos preguntarle a la base del conocimiento y nosotros resolver la problemática. Normalmente, para este tipo de gestión, usamos los KPIs o KPIs que son de tipo operacional o relativos a los costos, los centros de llamada, las métricas de la gente, los involucrados en los procesos, quienes están allí. Y ahí dimos varios, los tiempos, medios de respuesta, la anulación de los tickets o los centros de llamada, llamadas gestionadas, tasa de resolución, etcétera. Es decir, que tenemos grupos indicadores para nosotros ver el comportamiento del servicio y contratamos según se estén comportando acorde a lo que hemos establecido en ese contrato. Este tipo de servicios cada vez es más automatizado, es decir, que usamos sistemas como el de ticketing para poder darle soporte a estos requerimientos, para tener beneficio de usar este tipo de gestión y controlar y hacer el seguimiento a las incidencias. Ahí es donde nuestros stakeholders van a estar satisfechos de la atención si usamos mecanismos más automatizados, cada vez más automatizados. ¿Qué presentamos en su momento? El complemento de los ANS. El complemento es sistemas automatizados como el ticketing, ¿no? Ustedes conocen algunos, varios de ustedes me han dicho que habían instalado en sus empresas o llevan la administración basados en algunos de estos, Gira o YPI o, bueno, algunos de los sistemas o abiertos o el tipo Helpdesk contratado, que también nos ayudan a resolver problemas. ¿Cómo funcionaba el ticket? Aquí está el funcionamiento. Bueno, se abre un ticket, se atiende al usuario, entonces está resuelto, probablemente lo resuelven y se cierra en una llamada o no. O si no está resuelto, entonces se reabre, se vuelve a atender y si se termina, se cierra. Entonces, aquí están las opciones con estos sistemas cíclicos, de sistemas cerrados, cíclicos, ¿no? Pero bueno, era para ilustrar cuál es el mecanismo. Lo importante es los beneficios para la empresa. ¿Qué beneficio le trae este sistema de ticketing? Otra pregunta clásica de examen. Diga dos o tres beneficios, enumere cómo un sistema de ticketing favorece a una organización o parecido. Estos pueden ser algunas de las preguntas de examen. ¿Cuáles son los tres elementos en donde más incide tener un sistema de esto? Bueno, a nivel de organización, que todos los tickets se almacenan, todos los servicios que se están pidiendo quedan almacenados y quedan guardados para las resoluciones y para atender casos futuros. Importante, porque entonces podemos hacer análisis de convergencia de casos de resolución. Es decir, la base de conocimiento. La comunicación, por supuesto, como todo se registra en el mismo lugar, tú puedes enterarte consultando por más de una vía para lograrlo. Y finalmente, esa accesibilidad es muy accesible para los usuarios y puede estar al tiro de su móvil, de un correo electrónico o cualquiera de los mecanismos para los que puedan haber sido diseñados. ¿Qué tienen para que esto se dé? Organización, comunicación y accesibilidad, le puede surgir la pregunta de examen.
¿Y cómo, entonces, cuáles son las características de un sistema de ticketing? Bueno, que sea un soporte unicanal, deberían poder informar problemas a través de múltiples puntos de contacto, es decir, que haya diferentes canales para que yo pueda acceder a mi información de mi ticket, de mi solicitud. Asignaciones de tickets, bueno, todo lo que tiene que ver con las categorías, la priorización, eh, cómo los puedo ver, pues, cuánto fue atendido, cuántas, o sea, que yo le pueda hacer un tracking, un seguimiento, ¿no? Los flujos de trabajo, por dónde ha pasado, quién lo ha recibido, si es muy técnico, hasta dónde lo han llevado. Si yo tenía la consulta del bot, como le dije en el ejemplo de Amazon que le estaba comentando, puedo hacer mi consulta automatizada. Algunos chatbots ya usan la inteligencia artificial y me pueden acceder a la base de conocimiento y dar respuestas sin tener que haya que escalar la solución a otros expertos, ¿no? ¿Para qué se hacen los ticketing? O sea, los sistemas de ticketing, por supuesto, para ver el análisis de los progresos y el desempeño del staff. Nos sirve para dar soluciones a los que están pidiendo soluciones como clientes o usuarios de estos servicios, o también para hacerle seguimiento a la gestión del contrato de servicio. Y por supuesto la base de datos de conocimiento. La base de conocimiento, bueno, hay muchos clientes que les gusta autoservicio y fíjense que va por el orden del 40% que prefieren hacer el autoservicio. ¿Qué les dije? Bueno, que había un grupo de herramientas contratables en la nube que tú puedes usarla para el ticketing o también un grupo de herramientas open source por ejemplo ese ticket, el GLPI que les comenté, Mantri para que se usa bastante y en el caso de Unir yo les comenté que se usa Gira. Gira es uno de los sistemas abiertos, pero tú lo puedes configurar, tiene una buena plataforma de soporte atrás, de soporte no contratado de usuario, soporte de usuario, y bueno, da buenas prestaciones y resuelve bastante. Bueno, aquí viene el primer test, prueba para que ustedes me ayuden a resolver estas cuestiones. Las preguntas tipo test relativas al tema 3. ¿De acuerdo? Entonces, abiertas para ustedes, siéntanse libres de ir respondiendo. Pueden usar el viejo truco del número y la letra, como también podemos irlas resolviendo una a una, ¿no? Pero, ¿en cuál de las fases de la ANS sucede que las métricas se aplican con flexibilidad? Dimos tres fases, pero aquí hay cuatro, ¿no? En la de transición, en la de servicio regular, en la de evolución o en la de transferencia. Si han estudiado ya y han respondido los test de cada uno de los temas, probablemente ya sepan cuál puede ser la mejor respuesta para la pregunta uno. ¿Alguien se anima? ¿Alguien me ayuda a responder estas preguntitas? De esto trata, que ustedes me ayuden bueno, ya Jason, perdón, Steven, me dice que es la B, servicio regular. ¿Alguno más? Alguno otro más se moja, como decimos aquí en España, con la respuesta. La respuesta a la pregunta uno. ¿En cuál de las fases de la NS sucede que las métricas se aplican con flexibilidad? Jason nos dio la B. Vamos a ver si otros se animan o si no la tienen tan claro, vamos a la pregunta B, la segunda pregunta. Entre los conceptos que se deberían tomar en cuenta en ANS hay uno que se relaciona con la importancia y urgencia de realizar el servicio. Indique cuál de estos. Te indique uno de estos que están aquí. A. Penalización o bonificaciones. B. Métricas, indicadores o KPI del servicio. C. Nivel de criticidad. D. Ámbito del servicio. Claudia nos dice que la C. ¿Alguien más se anima? Aparte de Jason y Claudia. Hay uno que se relaciona con la importancia y urgencia de realizar el servicio. Estos tips de ejercicio sirven para que ustedes
Piensen en qué tema y qué contenido del tema le pueden salir en el examen, ¿no? Lina también se va por la opción C de la segunda pregunta. Bueno, seguimos para que nos dé chance de ver todos los repasos, ¿no? ¿Qué aspecto suele formar parte del documento donde se describe el ANS? Hay un documento que es el acuerdo de servicio. Entonces, ¿qué aspectos puede formar parte de ese documento? Las métricas del servicio, el horario del servicio, los cuadros de mando del servicio o todos los anteriores. Claudia y Lina están de acuerdo. ¿Alguien más se anima? Luis también nos dice que las de. Por supuesto, ve que esos elementos que están allí, si hay un acuerdo, probablemente están ellos de por medio, ¿no? Y finalmente, las herramientas de ticketing permiten varias funcionalidades, a excepción de una. Ojo con esta excepción de una, la que no está, etcétera, porque es muy propio de este tipo de examen, ¿no? Registro de requerimientos, contratos de ANS, priorizar los servicios y asignar responsables de atención. ¿Cuál de ellas no es, a excepción de una, es una funcionalidad de los sistemas de ticketing? Creo que varios han dicho la vez. Claudia y Luis Javier, creo que nos han dicho la vez. Y Lina también. Entonces, contratos NS. Ese parece que es la excepción, porque el registro de requerimientos parece que lo deben hacer. Priorizar los servicios también de ticket y asignar responsable de atención. Entonces, aparentemente hay buen consenso para la 2, la 3 y la 4. Le doy la respuesta. Servicio regular, fue la que respondieron por aquí su compañero eh, Jason, ¿no? Cuando ya está estable, hay mayor flexibilidad porque ya se sabe cuáles son para arriba o para abajo los indicadores, los KPI. El segundo, perdón, el segundo es niveles de criticidad. El tercero, todas las anteriores, como ustedes avisoraron. Y las, bueno, avisoraron o saben, porque esta es la idea, es que probemos lo que ya probamos, ¿no? Lo que ya estudiamos. Y finalmente los contratos de ANS no va, porque los otros tres sí van, pero los contratos de ANS no va. ¿De acuerdo? Un tema importante, trascendente y largo de paso, ¿no? La motivación en las organizaciones. Este es el tema 4 y muy crucial para hacer una buena gestión. Si hay habilidades que requerimos son poder gestionar la motivación en las organizaciones, cómo poner en práctica este liderazgo del que estamos hablando y esta capacidad de resolver que estamos refiriendo, ¿no? Y cómo resolver las crisis que también suceden en la organización. Entonces, sobre el liderazgo, sobre qué tipo de liderazgo y ámbitos de aplicación tenemos. Acuérdense que el liderazgo es circunstancial, es muy del contexto, ¿no? Muy del contexto. Matriz de gestión o el modelo de gestión del liderazgo, ¿no? ¿Qué es la gestión del capital humano? ¿Cómo lograr motivar a los equipos? ¿Cómo lograr animar y a involucrar a las personas del equipo? El 5 entonces, gestión de conflictos. Hablábamos de muchas posibilidades de conflictos internos, porque somos humanos los que participamos, y cuáles son las causas y cómo afrontarlos. La capacidad de adaptarnos y ser flexible en las organizaciones, tanto los que llevamos roles de liderazgo o los que llevamos roles de ejecución o de operación. Las dos propiedades, delegación o empowerment, que tienen que ver con autoridad y toma de decisiones. Y finalmente, negociación, comunicación y asertividad. Entonces, el liderazgo tiene que ver con esa capacidad de animar, empujar e influenciar a las personas que están bajo nuestra responsabilidad y bajo nuestros cargos, ¿no? Y es decir, proporcionalidad innovadora, motivar a cada participante. El liderazgo entonces es un proceso de influencia entre líderes y seguidores. Ese es el proceso, ese intercambio entre gente que cree en lo que nuestro líder quiere hacer y cómo motoriza el cambio y nos anima a llevarlo adelante.
La influencia en sí es esa capacidad que tienen estos individuos o estos líderes para que lo acepten y lograr motivar a esos seguidores para que implementen el cambio que está pretendido. Entonces, esa capacidad de que no nos quedemos en nuestros puntos cerrados, en nuestro marco de influencia, sino que rompamos los marcos y abordemos nuevos retos, tiene que ver mucho con el liderazgo. ¿Quiénes tienen esa cualidad? Tienen estas cualidades de paso, ¿no? Tienen capacidad de resolución creativa de problemas e innovación, son bastante adaptables a las circunstancias y los cambios que se van sucediendo, animan a la colaboración y participan en esos procesos de resolución y colaboración, tienen inteligencia emocional, la ponen en práctica, esta dificultad que tenemos todos de conocer cuáles son nuestras habilidades y defectos al respecto, pero también podemos interpretar y comprender un tanto más la de los terceros. Y finalmente, la capacidad de persuadir, de lograr el cambio en los terceros. Dice que un buen líder lo logra porque logra el cambio de actitud e inclusive de aptitud de prepararse la gente, ¿no? En su momento, como les dije, y esto es muy importante, lo tengan presente, es que el liderazgo siempre es contextual, no se puede sacar de las culturas, de los lugares geográficos, está inmerso en todos esos entornos y hay que saberlo interpretar dentro de esos entornos, ¿no? Un ejemplo y un modelo que presentó Lewin era los modelos clásicos, tres tipos de liderazgo clásicos, ¿no? El autoritario, el autocrático, que viene la línea de mando de arriba abajo, etcétera. Muy militar, el participativo democrático, que involucra a la gente y pide opinión para las tomas de decisiones. Y el que delega, o laissez-faire en francés, que es dejar hacer, dejar que tomen decisiones los grupos. Eso varía según sea el líder, como sea el líder, pero también varía según sea las competencias que tiene la gente, la preparación que tiene y probablemente los demás flexibles o democráticos está en función de que el contexto se lo permite, gente muy competente. Entonces aquí tenemos una comparativa. Otra pregunta clásica de examen es este tipo de liderazgo. ¿A cuál tipo de liderazgo se refiere esta conducta? Y le ponen unos ejemplos y ustedes pueden decir, ese es más democrático o es autoritario, o a un caso de estudio, ¿cuál de los tipos de liderazgo convendría más? Si usted es el responsable de, de una empresa como Chief Information Office y pasa tal circunstancia, ¿cuál liderazgo usted aplicaría? Vimos en ese estilo de liderazgo, formas de liderazgo o combinaciones de opciones para ejercitar el liderazgo. Otro modelo de Blake y Moulton, que ellos lo llamaron la rejilla grid, es de por ahí de los años 70, pero lo interesante es que sirve para gestionar y sirve para entender cuál es el estilo que usted podría utilizar según la dificultad que esté gestionando, ¿no? Entonces, estos son recursos de habilidades empresariales que ustedes pueden mm, aprovechar ante ciertas circunstancias. Uno que está más orientado, el perfil está más orientado a las personas, pero como es contextual, probablemente usted tiene que gestionar según esta dificultad. Entonces puede ser de más pasivo, más democrático, o inclusive esta parte del laissez-faire. Pero si es orientada a la tarea, los objetivos, que se logren los resultados, etcétera, y la circunstancia y la organización es de esa naturaleza, usted tiene que lograr resultados y entonces puede ser un tanto más autocrático, pero si mantiene un perfil intermedio, probablemente sea más flexible y más llevadero su trabajo. Pero esas combinaciones suceden en función de las circunstancias y el contexto, como le hemos mencionado, ¿no? Eh, ¿Qué implica la gestión del capital humano? Implica saber gestionar a los equipos, lograr equipos altamente eficaces, altamente efectivos y lograr la motivación que subyace o que conlleva esa tarea. En lo personal, en lo individual, los profesionales de informática, nos
gustaría responder a este tipo de motivaciones. Un buen salario, un ambiente de trabajo retador, pero tranquilo. Tengamos que nos tomen en cuenta para que nos preparemos y nos formemos proyectos de esa naturaleza, retadores, pero sean avanzados tecnológicamente, que tengan la nube, que tengan aprendizaje de nuevas tecnologías, que tengan la IA y la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Que nos permitan asumir responsabilidades y que nos permitan hacer crecimiento profesional en esta empresa o marca o prestigio de la empresa donde trabajamos, esto que hablábamos la semana pasada, de la responsabilidad social corporativa. Eso nos gusta, ¿no? Una de los recursos que nos vemos en el tema 4 es la pirámide de Maslow, ¿de acuerdo? Que nos habla de que los humanos tenemos necesidades motivacionales que se mueven desde una base de la pirámide, las mínimas, alimentación, buen dormir, techo, etcétera, hasta unas de más autorrealización, más reflexivas, como son estas, ¿no? Necesidad de seguridad, necesidad de afiliación, necesidad de reconocimiento, necesidad de autorrealización. Perdona, Lina, no te había visto, había levantado la mano. Dime. Tranquilo, profe, solamente que pues para que la grabación de pronto quede bien para los que se la van a ver después, estás Mm. presentando no la presentación en pantalla completa, sino la otra que de la Ah, es gestión. la que están viendo es la otra. Ajá, Ah, sí, lo solo eso. siento. No, No, pero tranquilo. buena la observación. Entonces me va a traer para acá. Como no la sé hacer todavía, para pasarla a la otra, me voy a traer para acá los dos recursos de complementarios. ¿Está bien? ¿Se ve mejor? No, yo creo que tienes que quitar el compartir pantalla y volver a compartir, pero la otra. Tú dices, ¿esta? Uy, luego me metí en un lío. Si me está copiando el texto. Ya va. Permítame un segundito para ver qué me pasó aquí. Es que me siguen saliendo las dos pantallas. Creo que me metí en un lío en cuanto a esto. Le está saliendo la dividida, ¿no? Sí. O pues si quieres, y por respeto a mis compañeros, si quieres puedes seguir, pero creo que se va a ver pequeño, pues para los demás. Se va a ver muy pequeño, ¿verdad? Y ahora está poniendo el texto. Sí, en esta modalidad que estamos ahorita no están viendo la pantalla central, ¿no? Están viendo esta pequeña, que tiene Sí, las dos picadas. exacto. Déjame ver que... Vamos a ver, dejar de compartir y intento... Es que me abre siempre la... No sé si me da chance de saberlo ahora, para no perder el tiempo que me da ahorita el chance de después verlo, ¿no? Sí, entonces sigamos así y no hay problema para mí. Perdone, pero gracias por hacerme la observación. He dado esta clase antes y no me lo habían dicho. Y entonces creo que no les quedaría muy bien tampoco a ellos, ¿no? Déjenme ver si aquí me da una modalidad. Eh, ujú. No, desconozco qué puede estar pasando. Déjeme manejarlo de esta forma ahora y tomaré la medida para la que viene. Gracias por la observación. ¿Está bien? Mm, Se resiste.
Ya, va, a ver si puedo quedarme aquí con esta. Va a quedar con la pequeña, pero va a quedar el resto. Sí, ya lo veo. Gracias por la observación, pero no me da chance de saberlo ahorita, ¿no? Bueno, disculpe, vamos a seguir para no perder. Ya va, que está tomando, está el chat, está escribiendo también. ¿Ahora? ¿Ya? Bueno, ahora sí. Bueno, discúlpeme, no lo puedo resolver tan rápido, tendré que ver cómo se resuelve. Bueno, el cuento es que los humanos, o sea, normalmente pretendemos lograr motivación en la organización y la meta como liderazgo es tratar de que involucrar a la gente en esos procesos de participación y colaboración, ¿no? Eh, Vimos la pirámide de Maslow y un aspecto importante a tomar en cuenta es la gestión de los conflictos, qué lo producen, cuáles son los roles, quiénes juegan papeles allí y las soluciones al respecto, ¿no? Entonces, principales causas, bueno, las personas, los humanos somos así, mentiras, ¿cómo se llama? Compañeros difíciles, comportamientos negativos, competencia entre roles y también como para ascender, largas jornadas laborales, etcétera. Es decir, hay un conjunto de causas que conducen a estos conflictos laborales, ¿no? ¿Quiénes seríamos los roles o quiénes forman parte de estos roles, los actores de esto que participamos en estos conflictos laborales? Bueno, los empleadores, los empleados, otras organizaciones, en el caso de que tengamos interacción, como la de la cadena de suministro que vimos en la asignatura, que con terceros, con proveedores, con contratistas, etcétera, nos puedan conllevar a conflictos laborales y que hay que gestionar o evitar que se extiendan, ¿no? Bueno, pero el conflicto laboral también puede ser positivo o negativo para una organización. Entonces, puede ser de carácter motivacional, aumento de la creatividad si es un conflicto por algún interés de crecimiento, ¿no? Puede ser un precursor del cambio. Eso tiene su valor importante porque nos antecede a una eventual cambio organizacional, cambio de jerarquías o cambios de visión sobre soluciones posibles, inclusive de objetivos que teníamos previstos, ¿no? Y por supuesto, los conflictos usualmente están con énfasis en la parte emocional más que en la parte de la razón. Lo que nos planteamos en esa ocasión es que existe una forma de resolverlo como la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Estos fueron algunos de los elementos. Y en su momento mencionamos esto de la lista que ustedes pueden ver acá, ¿no? La negociación, que es la argumentación y la cooperación entre partes, el arbitraje, entonces se busca un árbitro reconocido que se le asigna esa función y que la gente, las dos partes están de acuerdo que esa es la forma. La mediación, que puedes llamar a un tercero, que asume la posición neutral e interpreta y, por supuesto, busca que se pueda resolver mediando la dificultad. También está la conciliación, que es asistido por tercero, que se le llama un conciliador, que hace de mediación, pero también que sirve para que convengan o acepten los términos, ¿no? Y finalmente, lo que llaman la amigable composición, es decir, que se recomiendan o se encomiendan a dos o tres personas que lleguen a una resolución aceptable, adecuada entre varios para resolver la problemática, ¿no? Y actúan como mandatarios, es decir, como esos que llamamos los abogados, que les ponemos la responsabilidad de que terminen conciliando y resolviendo la problemática. Otro aspecto importante que vimos en este tema era la parte de adaptación y flexibilidad. Y entonces eran dos cualidades muy importantes para que un trabajador se desempeñe y cada vez mejore sus responsabilidades.
¿de acuerdo? Porque le puede ser de mucha utilidad para su crecimiento y su formación, ¿no? Algunos de los beneficios que se les atribuyen a la adaptabilidad son que atraerá más y mejores oportunidades porque consigue una persona que te puede ser útil desde diferentes perspectivas. Puede ser líder, será un mejor líder porque se acopla, se adapta a las exigencias probablemente de otras unidades. Yo sí vi en una que muchas de las dependencias de informática, los miembros de dependencia de informática, eh, los miembros de dependencia informática los ponían como directores de otras unidades porque tenían cercanía con la información y con la seguridad que se toma de los datos de la empresa. Estarán más dispuestos a cambios de carreras profesionales, son más flexibles, más adaptables, por lo tanto, podrán tomar retos y emprender otros trabajos de otro tipo de necesidades o profesiones complementarias, como el caso de ustedes que están buscando este tipo de formación y, por supuesto, estarán más a gusto con su trabajo, se sienten más felices con el trabajo que realizan, ¿no? Casi el último subtema de esta temática era la delegación y el empowerment. La delegación tiene que ver más con la jerarquía, con la autoridad que le asignaron la responsabilidad desde niveles jerárquicos para que mantengan la funcionalidad esperada de ese organigrama o de esa gestión. Y el empowerment o el empoderamiento es más un atributo o un tipo de autoridad por por la toma de decisiones y por la confianza que se le tiene de parte de la jerarquía o de los jefes con las responsabilidades que se le designan, ¿no? Entonces, en un sentido amplio, como decía Narayan, ese empoderamiento da libertad de elección y de acción, y en algunas ocasiones de tomar las propias decisiones asociadas a su responsabilidad, e inclusive algunas que pueden afectar su crecimiento y desarrollo personal y profesional. Finalmente, el tema termina con los aspectos relativos a negociación, comunicación y asertividad. En resumen, el proceso de comunicación y negociación se debe tomar en cuenta lo siguiente: conocer los límites propios y un tanto la del interlocutor, escucha activa. ¿Se acuerda que nos vimos un vídeo de un experto en Casa Talento y nos decían ser bueno, escuchar, que sepamos escuchar, eh, nos ayuda a interactuar con terceros, ¿no? Otra pauta importante es no prejuzgar antes de hablar, generar empatía en otras personas, presentar una actitud positiva y aceptar un no posible. Si tú estás mediando o estás conversando o quieres ser asertivo, tienes que aceptar la posibilidad de esa negativa, ¿no? Entonces, una comunicación asertiva implica proceso de negociación y comunicación asertiva, donde impera el respeto mutuo, ¿de acuerdo?, entre los interlocutores. Y esto nos busca trata de evitar lo que nos molesta o que nos podamos exceder los límites de una parte o de la otra. Una comunicación asertiva, como lo dice aquí, incluye el término de lo que se llama Best Alternative to a Negotiated Agreement. Lo llaman BATNA y en la práctica es, dada una negociación asertiva, probablemente nos quedamos con la mejor solución que se puede, la tienden a llamar la menos mala, la mejor que las partes aceptamos para llegar a una conclusión a una problemática. Aquí están las preguntas tipo test que aspiramos ustedes puedan ayudarme a resolver, como lo han hecho en los anteriores casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estilo de liderazgo y el ámbito de aplicación. ¿Cuál de las siguientes no es correcta? No es correcta. El liderazgo es en parte hereditario y en parte desarrollado. Los líderes nacen, los líderes se hacen,
o la respuesta B y C son correctas. Alguien que se anime para dar una respuesta por aquí. Vamos a ver el chat de la reunión. ¿Cuál creen ustedes no es correcta? Es decir, en los estilos de liderazgo y el ámbito de aplicación. Uno C, Jason. Los líderes se hacen. Jason considera que la uno C es no correcta. ¿De acuerdo? ¿Alguien más se moja? Claudia dice la B. Los líderes nacen. Corrijo, la uno B. Gracias. Esta es un poquitico dificultosa, pero vamos entonces a la segunda para que nos dé tiempo de verlo, porque esta pequeña interrupción pega, ¿no? En un ambiente de punto, 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 hay procedimientos bien establecidos y se aplica una supervisión constante al cumplimiento de los mismos. Empowerment, asertividad, delegación o ninguno de los anteriores. ¿Quién se anima para la segunda? ¿Quién se aplica por ahí? Lorena nos comenta y Claudia la D. Ninguno de los anteriores. Acuérdense la diferencia entre empowerment y delegación. Bueno, vamos entonces a la tercera. Ya por lo menos hemos tenido alguna respuesta de parte de algunos de ustedes. En proceso de comunicación y negociación hay uno que no debemos realizar. ¿Cuál? Presentar una actitud negativa, escuchar activamente y obtener el máximo de información del otro, pensar antes de hablar, no prejuzgar, y conocer mis límites y si es posible lo del interlocutor. Por aquí Claudio nos dice que la A. Y creo que Lorena también nos respondió, no estoy seguro. ¿Alguien más se anima con esta en proceso de comunicación y negociación? Hay uno que no debemos realizar. ¿Cuál? ¿Alguien más se anima? La A. Ok. Claudia y Carlota van por la A, ¿no? Presentar una actitud negativa. La acabamos de ver. Y componentes que definen las competencias laborales de un puesto de trabajo se resumen en saber y poder hacer. Querer hacer y poder estar. Saber estar y saber hacer. O la respuesta A y C son correctas. ¿Cuál es? Se animaría. Lorena dice que la D. Claudia dice que la D. Que como que son las que más han hecho del tema y que probablemente ya respondieron las preguntas test de la temática. Bueno, las respuestas correctas son estas. ¿Cuál de las siguientes no es correcta? El liderazgo es en parte hereditario y en parte desarrollado. Esta es la que se supone, dice la guía, ¿no? En un ambiente de delegación, en delegación respetan la jerarquía y le dan el cargo a alguien, ¿no? Hay procedimientos bien establecidos y se aplica una supervisión constante al cumplimiento de los mismos. Es decir, te delegaron la responsabilidad y se espera que cumplas en la transición hacia ese destino, ¿no? Esta es una de las que aparece en la guía también. En proceso de comunicación, por supuesto, presentar una actitud negativa no es lo deseable.
Y la última componente que define la competencia laboral, aquí está. Las respuestas A y C son correctas como lo advirtieron Lorena y Claudia. Lo demás, por favor, vayan leyéndolo y vayan actualizando que estamos a 3 o 4 semanas del curso, ¿no? De fin de curso, cerca del examen, pues. La sesión de refuerzo, entonces, vamos a ver las relaciones con accionistas y stakeholders. Este es el tema, lo vimos hace poco y por lo tanto voy a ir un tanto más rápido aquí. Nos preguntábamos qué era un stakeholder, la diferencia entre accionista y stakeholder, los internos, los externos, los stakeholders, la gestión y vimos parte de la responsabilidad social corporativa en su momento. Bueno, lo dijeron ustedes en la clase, que era, se tiende a denominar en español los grupos de interés, o que se pueden favorecer o afectar por los adelantos y los objetivos organizacionales. Teníamos alguna figura de stakeholder dentro de la organización y los gerentes usan y aprovechan parte de esta figura para llevar la administración. Desde los clientes hasta los accionistas, todos tienen un valor elevado para el negocio. Y lo interesante es reconocerlo, identificarlo, gestionarlo apropiadamente. Y cada vez más las áreas de las TIC se involucran en estos procesos de gestión de los stakeholders, ¿no? Los stakeholders internos, bueno, vimos que había dos clasificaciones, las más comunes, los internos y los externos. Clásicos internos, los trabajadores, la dirección y los accionistas. Esos son los más tradicionales, por decirle nombre, ¿no? Y los externos también, quienes nos compran, nuestros clientes o consumidores, los que nos proveen la sociedad, el Estado, los acreedores, por hacer una lista pequeña de estos dos grupos, ¿no? Pero había más opciones, ¿no? Hablamos de los stakeholders como eh, aquellos que no forman parte interna de la organización. Entonces, entre los externos que resaltan están las comunidades locales, las que están cerca de la empresa, alrededor de la infraestructura organizacional o empresarial, los socios comerciales, proveedores y consumidores, los consumidores finales, que al final son los que recurren y vuelven a nuestros productos, los responsables de derechos humanos en todo lo que tenga que ver con ONG, las reglas y las normas, etcétera. Y bueno, los que están atentos de los cambios medioambientales, el impacto ecológico, etcétera, ¿no? Entonces, estos son algunos que resaltan. En esas dos categorías nos interesa poder gestionar a los stakeholders y sugerimos un modelito, un modelo de gestión que arranca con saber quiénes son hasta que tomemos acciones para gestionarlos adecuadamente. Entonces, identificar los stakeholders que afectan el proyecto, ¿de acuerdo? Categorizar y asignar prioridades a cada stakeholder, elaborar una estrategia de gestión de cada grupo de interés. Entonces aquí según sus capacidades y posibilidad de influencia, entonces preparar una estrategia, gestionar las expectativas de esos stakeholders, sabiendo qué es lo que se desea y cuál es el impacto sobre la organización. En su momento vimos la capacidad de influencia y el poder de la influencia. Y esa combinación, esa pequeña matriz, es de interés y importante para nosotros poder establecer mecanismos de comunicación dinámico y periódico, ¿no? Y finalmente, perdón, eh, poner en plan de marcha y controlar la revisión. Y esto hacerlo con periodicidad y saber atender a cada grupo de stakeholders según nuestras conveniencias o intereses. En la responsabilidad social corporativa también la vimos en esa sesión y vimos lo que se impactaba y lo que significaba por una organización que tiene esta disposición en sus genes, en su organismo, ¿no? Y entonces tiene que ver con una actitud y un compromiso de la organización hacia la sociedad y el medio ambiente. Y no es algo que viene de afuera, impuesto, una normativa de calidad o externa de regulación, sino que es propio, intrínseco de algunas organizaciones. Este tipo de organizaciones se creó un modelito que las cita y fue más allá y lo llaman el triple bottom line.
que es prácticamente una medida de rendimiento de una organización, pero no solo en resultados económicos, como era la cuenta de resultados y beneficios económicos, sino los beneficios a nivel de personas o los resultados a nivel de impacto sobre la persona o el medio ambiente y o el planeta, ¿no? Entonces eso le llaman triple bottom line. Un pequeño test o preguntas test para este repaso son estas que tenemos aquí, estas cuatro preguntitas. ¿Cuál de las siguientes obedece a la definición de shareholder? ¿Cuál de las siguientes opciones de estas letras obedece a la definición de shareholder? Los shareholders son sindicatos, los shareholders son los trabajadores, los shareholders todo aquel que tiene intereses en la empresa o ninguna de las anteriores. Se animan las que han participado y los que no han participado, si se animan también, bienvenidos. Uno C, estamos hablando de los shareholders. Uno C, uno D, la D dicen uno, la D dicen otros, Luis, Edgardo. ¿Qué son los shareholders? En español normalmente, los shareholders, que son los stockholders. Pero bueno, no puedo dar mucho más datos porque vienen otras preguntas. Pero bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Los que se han ido por otras respuestas. ¿Cuál de las siguientes sería válida para definir la responsabilidad social corporativa? Es un concepto transversal que afecta a los distintos ámbitos de gestión de la empresa, afecta a la política medioambiental, gestionar los dividendos es la clave y afecta a la relación con las autoridades. ¿Cuál consideran ustedes la pregunta 2 sea la correcta? Creo que Claudio dice la A. Estamos hablando de la 2, ¿no? ¿Alguien más se anima? Lorena también. Wilmer también dice la A. Bueno, parece que converge la respuesta en cuatro opiniones, ¿no? La tercera, entre la diferencia entre stakeholder y stockholder, falta una C aquí. Una de las siguientes sí lo es. ¿Cuál? Entre la diferencia entre uno y esto y esta, existe una que sí lo es, la diferencia. A, ambos representan el mismo grupo de interés, stakeholder y stockholder. Los primeros son los accionistas y los segundos son grupos de interés externos. Los primeros son shareholder y los segundos accionistas. Y la D es los segundos son accionistas y los primeros grupos de interés, internos o externos. Claudio dice que la D. Edgardo también dice que la D. Creo que varios confirman y tienden a la, convergen en la respuesta. Y finalmente, a continuación se indica algunos de los que fueron parte de los stakeholders externos. ¿Cuál? Empleados, proveedores y sociedad. Gerentes, estos holders y empleados. Acreedores, proveedores y clientes. Clientes, sociedad y propietarios. Por ahí ya Claudia dijo la C. Walter dijo también la C. Hay un grupo de interés 4 dijo la C, Edgardo. O sea, aquí hay grupos que se apoyan o son del mismo equipo de trabajo, equipos altamente eficaces. Pero las respuestas son estas. En la primera, ninguna de las anteriores, porque no obedecen a la definición de shareholder. Shareholders son los accionistas. El concepto es transversal, como ustedes bastante lo refirieron como la correcta. En la tercera también la convergió la respuesta. Los segundos son accionistas, los primeros grupos de interés, interno o externo.
Y la cuarta, acreedores, proveedores y clientes. ¿De acuerdo? Que es la C que también convergieron. Bueno, hasta ahí tenemos el repaso en genérico. También van a tener probablemente casos en la asignatura que resolver, pero lo esencial, estas son para las tipo test. Dejar de compartir y vamos al otro tema que es de interés. Es este que está aquí. Y vamos rapidito. Vamos, la gestión del cliente. Este es un tema muy importante. Vamos a dedicar unos 15 20 minutos a él y después, eh, no, ya, es que tengo que bajar la figura. Ahora sí, bueno, vamos a primera aproximación al tema 6 que tiene que ver con la gestión del cliente, ¿no? Como les digo, vamos a hacer una primera aproximación y la clase que viene la completamos. Este tema nos aborda los modelos de marketing relacional, es decir, cómo le llegamos a vender nuestros productos en la organización basado en datos, porque ahora estamos entrando en qué hace competitiva nuestra organización utilizando los datos, y es una estrategia, y es el tema 6 de la asignatura, ¿no? Gestión de la fuerza de ventas, cómo con datos podemos impulsar nuestras ventas dentro de la organización, los casos empresariales, es para ilustrar, y un caso práctico que es la cesta de la compra, que tiene que ver con la tarea 3 que ustedes van a hacer. Y vamos a ver rápidamente cómo se resuelve la tarea 2 que según el profesor corrector habían terminado de hacer las correcciones y que él está bastante satisfecho con los resultados. En la práctica vamos a tocar el tema del marketing relacional. Y esencialmente el marketing relacional es las relaciones que mantiene la empresa con las partes interesadas, en particular los clientes, los consumidores. El objetivo de, este proceso es lograr hacer un análisis adecuado, planificar, ejecutar y evaluar las actividades realizadas asociadas al marketing relacional, es decir, a tener clientes, a atender los clientes, a aumentar las ventas, etcétera. Lo vamos a ver como el ciclo de vida de ese modelo, ¿no? De ese modelo de clientes en las empresas. Se hizo popular a finales de los años 90 y vinieron los CRM, la relación con el cliente, surgieron un montón de tecnologías, pero ahorita la IA y el Business Intelligence está empujando mucho la relación con el cliente. Entonces, esa relación implica cómo interactúa este cliente con la empresa, es decir, estos consumidores o, eh, o estos holders de esa naturaleza con la empresa. Crear experiencia, poder diferenciar nuestra propuesta con la de otros proveedores, cómo personalizar nuestra propuesta para este cliente que esté satisfecho, que esté a gusto con lo que le estamos eh, surtiendo y cómo lograr satisfacer y fidelizar, que confíe en nosotros para mantener esa interacción como cliente de nosotros. ¿Cuál es la curva del cliente en marketing relacional o el ciclo de vida de un cliente en marketing relacional? A través del tiempo queremos que sean nuestros clientes, es decir, adquirirlos como clientes, que nos compren, que los podamos retener o mantener activos con nosotros, que hagan más compras cruzadas y que sea eficiente la relación con él
que podamos retenerlos y que no abandonen, que se mantengan con nosotros a través del tiempo. El churner es que salió con nosotros y se lo llevaron otros, ¿no? ¿En qué se basa estos modelos de marketing relacional? Primero, aumentar la capacidad de nuestros clientes, es decir, que nos interese, lo podemos captar e incorporarlo a a nuestra empresa, el consumo de nuestra empresa. La otra es optimizar las campañas de marketing, es saber a quién va a dirigir nuestras campañas de forma tal de que se afile con nosotros y se quede consumiendo nuestros productos. ¿Cómo logramos eso? Con datos. Primero, primero adquirirlos, después que se involucren y nos compren. Después retenerlos, mantener esos clientes como parte de la curva que estábamos mencionando antes para aquellos segmentos más relevantes. Y tercero, afiliarlo de forma tal que acepten ofertas de servicios y productos adicionales. Sé que logremos ventas cruzadas, pero también ventas ascendentes de nuestros productos consuman otros productos que probablemente antes no consumían. Ese es el modelo genérico del marketing relacional y cada vez más se logra con datos, con procesamiento de datos, con modelos de inteligencia de negocio y modelos de relacional con los datos, ¿no? Entonces, la inteligencia de negocio permite lograr saber y seleccionar nuestros clientes potenciales. Es decir, analizamos datos históricos y vemos quiénes pueden ser los que nos consumen. Podemos tener campañas para adquirir clientes, para retenerlos y para lograr ventas ascendentes. ¿Cuál es la clave? La selección de los atributos apropiados. A partir de buenos datos, nosotros hacemos analítica que nos produzcan modelos de aprendizaje de máquina, aprendizaje machine learning, que nos permita tener características predictivas para atender todos estos requerimientos. Modelos de clusterización, de agrupamiento, reglas de clasificación, reglas de asociación, es decir, un conjunto de modelos de inteligencia de negocio, Big Data, Business Intelligence, para nosotros abordar a nuestros clientes. ¿Qué implica eso? Pasar por cada uno de los estadios. ¿Cuáles son los estadios? Uno que se llama la latencia del modelo, que es almacenar los datos más recientes y ojalá en tiempo real para poder procesar y obtener modelos predictivos para cada uno de estos casos, para el que se nos pretende ir y poderlo mantener con nosotros, para adquirir nuevos clientes, hacer grupos que le podamos hacer las mejores campañas, etcétera. Es decir, que hay un proceso de latencia, es decir, tratar de disminuir la latencia para que los datos más recientes son los que usemos para modelar los datos. Esto es un término un poquito abstracto por ahora, pero lo que les quiero decir es que la toma de decisiones está en función de que tengamos a los usuarios actualizados y autorizados, conforme con la información. Y eso, si usted lo puede difundir, el usuario lo percibe y recibe y acepta ofertas, campañas, promociones en favor de estar con usted como cliente, ¿no? ¿Cuál es un factor crítico de organizacional de crecimiento? Tener clientes. Y por supuesto, a partir de los datos sabemos a quién vamos a dirigir nuestras campañas. Es decir, optimizar los recursos del marketing para lograr lo que se llama la lógica de segmentación descendente. ¿Qué segmento nos interesa? Y a partir de ciertos data marts y almacenamientos históricos, mm, unas bases de datos de data warehouse y ese tipo de cosas para lograr los perfiles cuya adquisición es más probable. Es decir, que hagamos predicciones para saber a quién vamos a dirigir la campaña, que nos compre y se quede con nosotros. Otro aspecto importante es el fenómeno de desgaste, es decir, el motivo por qué alguna empresa se va de nosotros, perdón, de un cliente se va de la empresa. Bueno, el caso de la saturación de su mercado han provocado condiciones competitivas más severas. En el caso de las telecomunicaciones, la banca, los seguros. En el caso de telecomunicaciones, aquí en España, aquí en Europa.
Bueno, muchas campañas de los promotores de los teléfonos, la compra de los servicios de telefonía que te ofrecen de todo, te ofrecen móviles, te ofrecen televisores y otros productos para mantenerte, porque un usuario que suscribe a una línea de telecomunicaciones normalmente se queda con esa línea y ellos conservar un cliente es muy importante. Se ha observado, de hecho, que los costes de adquirir un nuevo cliente o recuperar un cliente perdido suele ser mucho mayor, de 5 veces mayor que el coste de las acciones de marketing destinadas a retener a los clientes. Es decir, que nos sale de 5 a 9 meses menos tener a uno de nosotros contento y mantenerse dentro de nuestra organización que salir a captar nuevos o recuperar perdidos, ¿no? Y otro aspecto importante es mejorar nuestras ventas, vender más productos complementarios. El que compra ordenadores o computadores probablemente compra accesorios competentes, impresoras de audio, etcétera, ¿no? Y entonces mayor propensión a comprar servicios adicionales. ¿Y cuál es el truco? Poderle ofrecer a ellos los productos, como lo hacen muchos de los del comercio electrónico. El propósito del modelo es identificar los segmentos de usuarios más interesantes el modelo de procesamiento de datos, de inteligencia de negocio, para capturar a esos interesantes y venderles un poco más. Y finalmente el análisis de la cesta de productos, la cesta de la compra, que va a ser la tarea 3 de ustedes y que la semana que viene profundizaremos en esta propuesta, ¿no? Normalmente cada transacción consiste en una lista de artículos comprados y esta lista se llama la cesta de la compra. Entonces, cada vez que sale alguien con un carrito de la compra digital o físico, se van guardando los datos de todas las compras para hacer reglas de asociación y lograr reglas de asociación que nos permita determinar que si compró cerveza, compra pañales, que era el clásico, pero así casi cualquier producto. Si tenemos datos, tenemos mejores campañas y tenemos mejor relación de marketing. ¿Qué es lo que complementa a este hecho? Es que cada vez tenemos más comercio electrónico basado en business to business o business to commerce o cualquiera de estas tecnologías que nos asisten. Es decir, que podemos hacer minería de datos, minería de contenidos, minería de estructura y minerías de uso. Es decir, que nosotros nos vamos a valer de los datos para ser más productivos. Pero esa productividad va a estar en función de que la capturemos, estas minerías. Es decir, que si hacemos minería web, hacemos taxonomía aquí está la taxonomía que las agrupa, podemos con ventas por business to customer, poder registrar si vieron nuestros contenidos, si se movieron por nuestras estructuras de las páginas o qué páginas accedieron su minería de uso. Entonces, los contenidos que les gustan nuestros textos escritos, que escogen opciones de navegar dinámico o estática de nuestra minería, es decir, que vamos guardando lo que el usuario va tocando para saber qué le vamos a ofrecer después. La minería de imágenes y la minería multimedia, lo que llaman en esta parte de diseño gráfico los creadores de contenido, los diseños de contenido, porque si te atrapan por ahí, te le puedes ofrecer más cosas que sean de interés, ¿no? Minería de estructuras que se mueven por enlaces estáticos dinámicos que creamos para eso. Y minería de uso, qué perfil de usuario tenemos, qué está comprando, qué está siguiendo. Análisis de los clics al navegar, por dónde pasa, dónde abandona, dónde sigue, dónde compra. Y comportamientos de compra. O sea, si compro esto, compro lo otro y lo ofrecemos como hacen estos proveedores como Amazon, que si compras un libro te ofrece dos parecidos de otra gente que lo ofrece, usted ha comprado esto, o sea, te va acompañando y que al final puede ser un asistente que tú estés de su interés. Las empresas hacen analítica web para su resolución de sus casos, pero a nosotros nos interesa es para mejorar la campaña de marketing, ¿no? Estas campañas, estos procesamientos de datos que levantan la fuerza de ventas, todos los que salen a actividades de venta en el mercado, que son nuestros proveedores, nuestros surtidores a los clientes,
que pueden ser físicos, pero también, sobre todo digital en estos tiempos modernos, son los que, por ejemplo, van por residencia, van en varios, vas de un lugar a un sitio físico y administrado por una campaña que suministra algunos productos o servicios. Es decir, son a ellos a los que le decimos a quién debe dirigir la campaña para capturar nuestros clientes. Si es por vías móviles, son agentes que se desplazan y van a casa o oficina para capturar y promover los servicios y recursos. Aquí se estila mucho para los sistemas de seguridad, te lleguen, te toquen, te ofrecen servicios de protección del hogar. Y uno muy difundido a nivel mundial, el teléfono. Entonces, te llegan con llamadas, campañas telefónicas, llamadas por teléfono para difundir los productos, ¿no? Algunos problemas que implican y que hay que resolver en estos casos, por ejemplo, para ayudar a la fuerza de venta, es diseño de una red de ventas apropiada, hacer planificación de actividades en función de estos datos que estamos diciendo, la gestión de los contactos, es tener un CRM que nos diga qué contacto y cómo movernos con ellos, la gestión de los clientes, la gestión de pedidos, es decir, soporte a la configuración del servicio, es decir, todo lo que aquellos datos nos permiten, tanto para las campañas, que por el uso de nuestra web, para las ventas, como para nuestros vendedores e intermediarios, ¿no? Dos casos empresariales muy característicos y solo los muestro para ilustrar, es el caso de la retención en telecomunicaciones, ¿no? Retención, la problemática, retención de clientes y el análisis de abandono. Objetivo, hacer modelos de predicción para evitar que se nos roten los clientes y tener que estar volviéndolos a perseguir o volviéndolos a captar. Entonces, este es un ejemplo clásico, ¿no? Que se usan métodos o técnicas de agrupación que nos dividen a los clientes en grupos según algunas variables, tipo de cliente, tarjeta telefónica, dónde vive, etcétera. Según estas variables o atributos, podemos, está en la guía de estudio, podemos entonces decir quiénes son nuestros candidatos a abandonar y que podemos perder y es mejor trabajarlos, ¿no? Aquí está un ejemplo de la industria automovilística. Bueno, fortalecer la competitividad, aumentar la participación en el mercado y aquí un modelo predictivo, a ver qué compran, qué les gusta, qué campañas, qué coches o carros están vendiendo, ¿no? Y los análisis se basaron en modelos de clasificación, que son los modelos de analítica, ¿no? De datos. Y ustedes, vamos a verlo por ahorita un tanto rápido, pero lo vemos la semana que viene. Vamos a trabajar lo que se llama la cesta de la compra. Y el modelo más o menos trata de que, dada un conjunto de transacciones, guardamos las transacciones, ese carrito de compra que les decía va del mercado, se guardan y, por ejemplo, para estos productos, leche, pan, mantequilla y cerveza que se venden en ese mercadito, los que compran leche y pan compran mantequilla. ¿Y en qué proporción? Aquí están los porcentajes, cómo se calculan. En función de del soporte y la confianza, sabemos cuál es la probabilidad de que si compra leche y pan, va a comprar mantequilla. Y así con la mezcla de algunos productos. Esto es la base conceptual de este análisis y aquí están los algoritmos que vamos a usar para resolverlo, que lo van a usar ustedes para resolver la tarea 3. Pero ahorita solo se los ilustro de que estamos en este tema y por qué era importante este tema. Y aquí pueden notar que si compran mantequilla y la probabilidad de comprar pan está por aquí. Mantequilla y pan, ¿qué probabilidad hay de que compre leche? Y aquí están las secuencias de esas probabilidades con colores e intensidades de colores. ¿Lo ven? Aquí está cómo se resuelve el algoritmo que se lo vamos a hacer llegar para que ustedes lo hagan, pero por una cesta de compra más grande que estos 12 productos que estaban aquí. Y finalmente, perdónenlo rápido, vamos a ver cómo se resuelve o cómo resolvieron algunos de ustedes el caso 3, perdón, la tarea 2, perdón. Entonces, comparto con ustedes aquí y vamos a comenzar con de la dispositiva actual.
Bueno, ¿se acuerdan que la actividad 2 tenía, bueno, deben tener reciente porque lo hicieron en grupo ustedes? ¿Cuál era el objetivo? Primero, usar dos enfoques para resolver la actividad. Uno, usando los indicadores Van y TIR y un flujo de caja para la primera problemática de una inversión y después otro problema diferente que ya no usando el Van y el TIR, sino los costos total de propiedad y una solución in situ contra una solución en la nube, ¿no? Entonces aquí estaba el ejemplo, el coste de capital estaba al 12% y se le pedía que ustedes resolvieran para ese primer caso determinar el BAN y si abordan o no el problema, el proyecto y por qué. Y en la segunda pregunta era para un TIR de 30 si abordan o no el proyecto y por qué. Esa era la primera pregunta en dos partes, la A y la B. La pregunta 2 era, ¿se acuerdan? Calcular los costos totales de propiedad, total cost ownership, para un in situ y contrastarlo contra un proyecto en la nube para esa misma problemática o solución que ustedes concibieron. Una respuesta esperada, esta, ¿no? Calcular el MAN, utilizar la fórmula del valor hasta el neto, utilizándolo para Excel y utilizando la fórmula automática al calcular el TIR. Y esta fue la tabla al cálculo del BAN o el NPV, se llama en Excel. Neto eh, Present Value. El otro es valor actual neto, ¿no? En español. Y entonces aquí está, en este caso, el TIR era del 29,89% cuando igualas el BAN a cero, ¿no? Entonces, aquí está el coste de capital al 30%. Fíjese que el BAN daba 4 menos 4.546. Estas son las dos respuestas esperadas. Normalmente las consideramos bien y normalmente las respondieron bien ustedes. Algunos partieron un poquito errado el año uno, pusieron un año cero como el año uno y pusieron que la inversión ahí en ese era de cero, ¿no? Pero este era el flujo esperado y entonces aquí está cómo sería el comportamiento para el cálculo del BAN. En la segunda pregunta que nos estaban dando es la tasa interna de retorno. Uno de los grupos nos hizo esta respuesta y nos mostrándonos las tasas al 12% que era la primera, daba los 1.059.714, que eso está por aquí, al 12% por aquí, más o menos, da los 1.059. Y si seguían hasta el 30% es los menos 4.546 que está por aquí. ¿De acuerdo? Por debajo ya en 30% está por aquí el valor. O sea, está por debajo del valor esperado en 4.546. ¿Lo ven? Entonces, esto ilustra la rentabilidad, los puntos de equilibrio y la decisión que ustedes recomendaban que sí y que no. Aquí está un ejemplo creado por un grupo, Adrián, María y César. Y bueno, tienen los cálculos hechos a fórmula normal. Y después, aquí del TIR van el TIR en fórmula normal. Y después ya lo pasan, este es el caso de Lina y Camilo y Eduardo, lo hacen con Excel, ¿no? Entonces la fórmula normal y en el BAN calculado con el Excel. Y para el caso del 30% aquí está calculado con el Excel. Entonces, esta era la respuesta esperada para que puedan cotejar los que no le haya coincidido y los que le haya coincidido para ratificar que esta era la respuesta esperada, un modelo de respuestas esperadas. El mismo caso de Adrián, María y César, entonces calculan el costo total de propiedad para operación, mantenimiento y el valor residual. Y este es el costo total a partir de una inversión inicial para un supuesto, ¿no? Y aquí está el detalle de estos elementos desglosados en la plantilla que le dimos de ejemplo. Y bueno, están los cálculos a 4 años
y, bueno, el efecto de recuperación de la inversión, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Y las conclusiones, bueno, aquí está. El interés de 12%, ya un valor del banco. Bueno, aquí están las reflexiones. Y esta es la modalidad on-premise. Después, la modalidad en la nube. Entonces, aquí está el ejemplo. Bueno, hicieron el cálculo del costo total por aquí. Y aquí está si contrataban la infraestructura, infrastructure as a service o platform as a service. Le daba estos dos resultados. Aquí están on-premise y la información e infraestructura como servicio. Y aquí está el caso de la plataforma como servicio. Unas reflexiones y las conclusiones y recomendaciones para el caso de ellos. Todos estos casos podían variar porque todo el mundo abordaba la segunda parte a su manera. Concluían que el modelo infraestructuras as a service basado en pago por uso es la mejor opción para Tech Solutions. Pero esta es la interpretación de ellos, ¿no? O sea que si agarran este y lo comparan con el otro de un sitio, un premise, ellos consideran que esta es la mejor opción. No siempre era la mejor opción en todos los casos de ustedes y en todos los casos esperados. No siempre la mejor opción era en la nube. Algunas opciones eran en la nube. Precisamente el caso que le estoy mencionando era que con plataforma sería más caro, pero con infraestructura podría ser más rentable. Y esa fue la conclusión de ese equipo. Brevemente le muestro otra solución eh, de otro de los equipos que tenemos aquí. Le comparto esta solución que la tengo en PDF de uno de los equipos de ustedes que lo presentó. Me imagino que está ahí en la nube, que está ahí a la vista. Y entonces este grupo hizo algo parecido, ¿no? Pero bueno, es de uno de los equipos de ustedes para esta tarea y me quedo hasta aquí para no mostrar a qué equipo se corresponde. Pero puede ser de alguno de ustedes que esté aquí con nosotros en la sesión de clase, pues, de hoy. Entonces aquí está la solución, el apartado A y su solución con los resultados esperados, el apartado B con su respuesta y su respuesta esperada, el porcentaje esperado. Aquí está lo que ellos hicieron para el costo total de propiedad, los valores que usaron y le daba 33.900. Y después lo hacen en la nube, los cálculos con Azure a 4 años, y esto fue lo que les da. Y entonces, en la nube salía 2.891 € menos que on-premise para un CRM en la web. Válido. Aquí lo que queremos ilustrar es que nos dio la oportunidad de pensar en que las inversiones de proyectos e inversiones deberían pasar por indicadores propios de estas habilidades, de las habilidades financieras con más detalle o más cuidado, pero que no los sorprenda a ustedes este tipo de soluciones para resolver problemas de casos de inversión en TIC, que a veces no las conocemos a priori, ¿no? Pero aquí hay recursos para analizar los resultados. Bueno, hasta aquí nuestro alcance previsto para hoy. Y bueno, trataré de tomar medidas para que nos quede mejor la presentación a los que nos siguen. Gracias, Lina, por el consejo, pero no logramos esta vez. Bueno, ¿alguna duda, preguntas, inquietudes? ¿Todo en orden? Vale. Bueno, entonces agradecido por su asistencia, su participación y nos vemos en la próxima clase. Bueno, hasta luego. Buen fin de semana. Bye. Chao. Gracias.